Arranco yo, así que yo voy primera. Entonces, ¿cómo era? Un poquito más atrás. Y yo toda la clase. Bueno, arrancamos, ¿sí? Serios, el Salmo 52, ¿sí? Lo cual se titula en la Reina Valera Frutilidad de la jactancia del malo. Podemos decir también Futilidad. frutilidad, ¿cómo? Futilidad, está. Yo puse la R. Futilidad de la jactancia del malo, que en otras palabras se puede decir el fruto del malvado. En el ¿Sí? final del hombre Malo. malo. ¿Cómo? Final del hombre vil. Bueno. En este salmo vamos a ver el contraste entre la maldad, ¿sí? De lo que somos, ¿sí? Las personas, esa maldad arrogante y versus, ¿sí? La misericordia de Dios. Vamos a ir viendo, ¿sí? Este salmo tiene como base y fundamento Primera de Samuel 21 y 22, que es donde es la historia de donde se saca este salmo, ¿sí? Es un salmo de enseñanza de David, lo escribe David, enseñando, ¿sí? Acerca, ¿sí? De lo que acabo de decir, el fruto del malvado, lo que le pasa al malvado, pero también, ¿sí? Vamos a encontrar en este salmo que hay pausas, ¿sí? Van a encontrar la palabra Selah, que son pausas que se toman para pensar, para meditar, porque eso es lo que quiere llegar, ¿sí? David a transmitir, ¿no? Que podamos aprender algo, y dentro, ¿sí? De eso toma la historia de Doeg. No sé si se acuerdan quién fue Doeg. Bueno. Vamos a primera de Samuel. No. Entrando, sí, en detalle, Doeg era edomita, ¿sí? Viene de la descendencia de Esaú, para que vayan viendo, ¿sí? Esaú, alguien que anduvo por la vida, ¿sí? Medio errante. Esaú, ¿sí? Hermano de Jacob. Bueno, vamos a ver, Doeg era un simple pastor de ovejas de Saúl, el rey Saúl, pero en su corazón que había arrogancia, había maldad. ¿Y por qué? Porque, como veníamos viendo en los capítulos anteriores, tenía esa hambre de riqueza, de querer tener poder. En la historia, sí, de Primera de Samuel, donde cuenta, él quería llegar al ejército, pero como que no le daban las capacidades, por así decirlo. Entonces era simplemente un encargado de un pastor de ovejas de Saúl, se encargaba de cuidar las ovejas, del campo y todo eso. Pero llega un momento que Saúl estaba persiguiendo a David. David llega, ¿sí? En eso que estaba huyendo de Saúl, llega al tabernáculo donde estaba Abimelech, y Doeg ve toda esa situación. Entonces va a presentarse ante Saúl a hablar que David, ¿sí? Había sido ayudado por los sacerdotes, y Doeg lo que hace, ¿sí? Aprovecha esa situación para que Saúl le diera esa oportunidad de poder ser parte del ejército y también ya ser más allegado a Saúl para poder tener, ¿sí? Lo que él quería era tener riquezas y apoderarse de campos y todo eso, que era lo de ese tiempo. Entonces, ¿qué hace? Mata a todos los sacerdotes que habían en la ciudad de Nob, que eran los encargados de ese tiempo de hacer los sacrificios y eso. En total eran más o menos 85 sacerdotes y su familia. Entonces este salmo arranca diciendo, ¿sí? ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? ¿Sí? Acá está la palabra, quiero tomar la palabra jactas, ¿sí? Que hoy en día se dice que cuando alguien se está jactando o cuando alguien es porque quiere tapar una insuficiencia o porque tiene alguna inseguridad, entonces como que utiliza otras cosas para jactarse. Pero en este momento, en esta parte de la historia, lo que Doeg hace, él se creía suficiente, él se creía con superioridad, y entonces hace todo eso para
digamos, taparle la boca a los que eran del ejército mismo que no quisieron ir, digamos, hacerle caso a Saúl. Entonces él se cree mejor que ellos y va y los mata a todos. Y poderoso, ¿cómo? Presumía su maldad. Presumía su maldad. ¿Sí? Y poderoso, ¿sí? Esta palabra se la toma como algo irónico. ¿Por qué? Porque él no era nadie y aparte mató a sacerdotes, personas que nunca en su vida habían agarrado un arma o una espada. Entonces él se jactaba de esa maldad, de que él podía, pero en realidad era un cobarde. Porque no es que peleó contra un ejército, peleó contra sacerdotes, familias sacerdotales que lo que desde niños fueron enseñados a estudiar la palabra, a hacer sacrificio. No se enfrentó con gente de un ejército. Entonces David escribe acá, ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? Como insinuando, ¿sí? Dándole eso. Con ironía. Con ironía. Con ironía, ahí está. Ahí vamos a ver del versículo 1 al 4 este pecado y vamos a ver ese castigo que va a mencionar. Y en el versículo 5, ¿sí? Vamos a ver como una respuesta, ¿sí? David en una forma de profetiza lo que le va a pasar, el juicio que va a tener Doeg, pero también el juicio que hay sobre los maldados. Y ahí vamos a encontrar que aparece, te destruirá, ¿sí? Que significa que los maldados van a ser demolidos, van a ser destruidos, ¿sí? Te asolará, ¿sí? Asolar viene también del crisol, que significa va a ser como ese carbón traído desde el fuego. Eso es lo que Dios va a hacer con los maldados. Te arrancará de tu morada, ¿sí? Dios en ese castigo te va a quitar a los maldados del lugar de poderío, va a quitarlo de ese lugar que con engaño con maldad fueron tomados. Bueno, Dios va a quitarlos de ese lugar, te desarraigará, ¿sí? También ahí Dios nos enseña en su palabra que Él va a arrancar como ese árbol plantado, los va a arrancar a los malvados. Y ahí vemos, ¿sí? En el capítulo 5, ¿sí? Ese detalle de lo que va a pasar con los malvados. Después vamos al versículo 6 y 7, que ahí vamos a ver una reacción que hay, ¿sí? De lo que va a pasar, ¿sí? Con el justo. ¿Qué va a pasar con el justo? Y entonces dice, verán los justos y temerán, reirán diciendo, aquí el hombre que no puso a Dios como su fortaleza. Acá David presenta, ¿sí? Lo que hizo Doeg, ¿sí? Pero también nos hace pensar a nosotros. Hoy en día hay muchos que llegaron tan alto o a veces miramos, aquel robó, aquel y tiene más que yo, aquel con la droga se enriqueció, pero sí, David nos hace ver cuál tiene que ser nuestra tranquilidad, porque va a haber una recompensa, va a haber, sí, algo de parte de Dios para nosotros que somos los justos, porque nosotros, sí, gracias a Jesús somos los justos hoy en día. Entonces, aquí nos da David en estos dos versículos como que esa respuesta a lo que si no somos como Doeg, no estamos queriendo enriquecernos a través de la maldad o a través del engaño, lo que vamos a obtener de parte de Dios. Y en el versículo 8 y 9, ¿sí? Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice que David en ese momento hace notar ese olivo verde como que con Dios siempre vamos a tener un renuevo, siempre va a haber vida, siempre va a haber eso nuevo de parte de Dios. Y este versículo también enfatiza y se comprueba, por así decirlo, con el Salmo 92:13, declarando también que en la casa de Dios en aquel entonces habían árboles, ¿sí? Como en este caso un olivo,
que era algo, sí, que era duradero y que si era bien, digamos, cuidado, estaba siempre verde, daba siempre buenos frutos. Y ahí David se ve también que en aquel entonces él se sentía así, aquellos estaban planificando maldad, ¿sí? En el caso de Doeg y eso, estaban, digamos, yéndose a la ruina, a lo que estaban yendo a la muerte, pero él en la casa de Dios, con la bendición de Dios, estaba reverdeciendo, estaba viviendo, estaba eso como teniendo más vida todavía. Y él ahí hace mención, ¿sí? De lo que él te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, también demostrando de que Dios, ¿sí? David había experimentado que Dios era lo mejor para él lo había sacado de tantas, que lo mejor que él podía hacer y lo único que podía hacer era alabarlo, porque él sabía que Dios lo iba a guardar, tenía esa confianza y esa seguridad, porque ya lo venía haciendo desde que pastoreaba las ovejas y todo lo que había sucedido era la voluntad de Dios. Por eso él termina así, diciendo, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces él siempre trataba, aún después de sus pecados, después de todos sus errores que él había hecho, pero él siempre trataba de aconsejar y siempre trataba de alabar a Dios, porque él reconocía que Dios había sido bueno con él y seguía siendo bueno. Y así termina el Salmo 52. Bueno, y continuamos con el Salmo 53, que por título tiene Insensatez y maldad de los hombres. Lili, ¿tenés distinto? ¿Cómo? Necedad y corrupción Bueno, del hombre. necedad y corrupción del hombre en la Reina Valera más actualizada, ¿no? Bueno, y acá dice, al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Busqué la traducción, Mahalat, primero hacen la traducción como tercera esposa de Saúl. Yo dije, capaz que no tiene tanto sentido, y buscando la traducción del nombre, son instrumentos. Entonces lo asocié más por eso, por ser un salmo, ¿no? Y el instrumento es un laúd y... Acá lo tengo. Un laúd y lira y laúd, que son como una guitarra, es como una guitarra y un arpa. La guitarra tiene un mango como especial que como que tiene el mango así y dobla la parte. ¿Sí? ¿Vieron la parte que tiene para afinar? Bueno, está caída para atrás. Como datitos. Y bueno, es un himno que se debía cantar con una voz triste. Si vieron, nombra otra vez al Salmo 14 del 1 al 7. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo. Cambian algunas que otras expresiones, pero es lo mismo. Pero no está escrito dos veces, sino que es un recordatorio de la insensatez del hombre. Sino para que lo tengamos presente, no es que se equivocaron, ¿no? Y acá dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio, se puede decir tonto, el nombre que me he dicho. Naval. Naval. Bueno, naval son sinónimos de lo que significaría necio, tonto, que en su corazón dice, no hay Dios, puedo actuar como quiero, voy a hacer maldades, no hay problema, total, nada me va a pasar. No hay nadie que haga bien. Y Dios, eso, desde los cielos, Él lo miraba, buscaba si había alguien justo, alguien que por lo menos en ese momento se incline a Dios, que lo buscara entre los hombres y las mujeres. No encontró ninguno. Y cada uno hacía como bien le parecía, y volvieron cada uno para atrás. Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan, como que no tienen conocimiento de lo que es Dios, devoran a su pueblo, lo atacan, y el Señor va a responder por su pueblo. Porque, bueno, así lo ha demostrado varias veces, ¿no? Y allí sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Acá yo veo un cambio donde ellos no tenían miedo de actuar como Dios, que no había Dios, actuaron con miedo. Donde no había, apareció pavor, miedo, temor, aparece, ¿no? Porque Dios ha esparcido los huesos
de lo que puso asedio contra ti. Los avergonzó. ¿Y por qué? Porque Dios lo había desechado. Hablando que desechó a quienes, a los necios, a los, por así decirlo, incrédulos, todos aquellos que estaban en contra del pueblo del Señor, ¿no? Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, en otra versión, yo leí en Telea, dice, ustedes gente malvada, que allí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios, y que se hartan de comida de costillas de mi pueblo. Deberían saber esto. Dios dispersará todas las partes de los huesos de sus enemigos. Dios los pondrá en vergüenza porque Él los ha rechazado. En cambio, el pueblo de Dios no tendrá por qué temer. Dice, ¿cómo quisiera yo que Dios nos enviara desde Jerusalén a alguien que salve a nuestro pueblo? Cuando Dios nos haga prosperar todo, en Israel estaremos felices. Bueno, acá yo iba meditándolo y Dios mandó la salvación y nosotros como pueblos estamos felices porque la salvación vino por parte de Jesús, que dio su vida por nosotros y Él envió, ¿no?, a alguien que nos salve. Y bueno, eso es como una reflexión mía. Cuando Dios nos haga prosperar en todo, en Israel estaremos felices. Israel lo traduje como nosotros, como somos su pueblo, y prosperarnos, Él nos ha sacado de tantos lugares, nos ha dado alegría que no lo llevo capaz de prosperar por lo económico, sino que gracias a Él estamos donde estamos acá y seguimos fortaleciéndonos en nuestras debilidades, ¿no? Bueno, Él se sigue fortaleciendo en nuestras debilidades y bueno, nos está acompañando en todo momento. Y eso es el Salmo 53. Y también.